Bueno, me gustaría muchas cosas en esta mañana. Seguramente muchos de ustedes también, pensando en varias cosas de las que están pasando alrededor del mundo, cosas bastante complejas. Y quizás antes de largar específicamente con la prédica, me gustaría que podamos orar un segundito juntos, no solamente para que el príncipe de paz la traiga a este mundo que lo necesita tanto, sino también para que aquellos que de alguna manera somos imperfectamente sus embajadores, no demos tanta grima, que no demos tanta lástima en las cosas que decimos y las cosas que hacemos, que realmente seamos representantes de ese príncipe de paz y no personas que abonamos retóricas de polarización, retóricas que traen más conflicto y que en vez de reconciliar y sanar a la sociedad que ya está tan rota, profundizan más eso. Así que si me acompañan, me gustaría orar un segundito por esa situación. Te agradecemos, Señor, porque hemos conocido tu revelación como eso, como un príncipe de paz, como aquel que ha logrado calmar nuestro espíritu donde ninguna otra cosa lo calmó. Y te pedimos que eso mismo que hemos conocido nosotros, este mundo tan necesitado, tan en crisis, donde se multiplican las guerras, los conflictos, donde muere gente a lo loco, donde se profundizan las polarizaciones, las desigualdades, donde la vida humana, al mismo tiempo que muchas veces eleva su importancia a nivel de nuestros discursos, muchas veces también en la práctica pareciera que vamos en la dirección contraria. Te quiero pedir, Señor, que traigas tu paz. Te quiero pedir por cada uno de los conflictos armados que hay en el mundo y todos esos lugares donde personas con poder toman ciertas decisiones que de manera directa traen profundas consecuencias no solamente sobre otros seres humanos, sino sobre toda tu creación. Te pedimos, Señor, que traigas paz a esos lugares, que traigas reconciliación, y en particular te pido para que tus seguidores, que intentamos humildemente y metiendo muchísimo la pata, parecernos a vos, Jesús, que podamos ser agentes de paz en esos lugares, que podamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, acercar las distancias, bajar las intensidades de los conflictos, sea quienes tienen la capacidad de tomar decisiones en altos mandos o nosotros en nuestros pequeños espacios. Te pido, Señor, que traigas conciencia de pecado sobre esta humanidad tan bélica y sobre tu pueblo también, que muchas veces no termina de colaborar para que este mundo tan dolido pueda sanar por el poder de tu Espíritu. Te pedimos que nos des ese corazón que tuviste, Señor, y que traigas paz, que traigas reconciliación, que traigas sanidad donde más hace falta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana me preguntaba cómo comenzar esta charla, por qué lado de las ciencias bíblicas, de la hermenéutica, de la homilética, por qué cita de los padres de la iglesia comenzar, quizás San Atanasio, ya que estamos en los 1700 años del Concilio de Nicea, quizás meternos por los vericuetos de algún gran teólogo o algún manual de teología sistemática o quizás algún filósofo que haya pensado en las grandes cuestiones existenciales y del lugar menos esperado, de pronto se me prendió la lamparita y dije, ya sé por dónde tiene que ir. Acompáñame, Nico. Definitivamente me tiene que ayudar Barbie. Barbie me tiene que ayudar para poder hablar de estas cosas tan profundas de las que necesito hablar. No sé si se acuerdan cuando salió la peli, o antes incluso de que saliera la película, meses antes ya había gente que no le gustaba. Por alguna extraña razón del destino, gente que no la había visto ya había concluido que la película no le iba a gustar y que definitivamente era algo que había que dejarlo de lado, ¿no? Muchas personas quizás vieron como un ataque personal a Barbie, ¿no? Como de alguna manera esto me está hablando a mí y no me gusta lo que está diciendo.
Y sin embargo, cuando fuimos con Almen al cine a ver la peli, la impresión que me llevé fue completamente diferente. No sé si alguna vez hicieron los cursos Alfa o conocen de qué van Alfa, ¿no? Alfa son como una especie de grupos o cursos donde uno presenta el Evangelio y se hacen las grandes preguntas de la vida, ¿no? En el fondo, el curso Alfa y la película de Barbie se preguntan lo mismo: ¿cuál es el sentido de la vida? Y creo que en medio de toda esta retórica de algunos que estaban muy bancándola y algunos que estaban muy bardeándola o criticándola, y en medio del Oppenheimer, ¿se acuerdan de la época del Oppenheimer? Cuando se dio esa pelea entre Barbie y Oppenheimer, que estaban en la cartelera disputándose. En el fondo se perdió esta gran pregunta sobre la identidad y el propósito de la vida, que es la que hace la película, ¿no? Literalmente la historia de Barbie es la historia de una muñeca teniendo una crisis existencial y haciéndose las preguntas importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Mi vida tiene propósito? ¿Hay un destino? ¿O acaso todo el universo es puro caos, sin sentido y entropía? Literalmente, si esas preguntas de Barbie no son teológicas, yo ya no sé qué es la teología. Porque justamente la teología viene a hacerse esas grandes preguntas sobre el sentido de la vida. Y Billie Eilish justamente ganó un Oscar y un Grammy por la canción que escribió para la banda sonora de Barbie. La canción se llama What Was I Made For? ¿Para qué fui hecha? Y les leo un poquito la letra. Solía flotar, pero ahora solo caigo. Solía saber quién era, pero ahora ya no estoy segura. ¿Para qué fui creada? Conducía pensando que era un ideal, parecía tan viva, pero descubrí que no soy real. Solo soy algo que alguien compró. ¿Para qué fui hecha? Porque no sé cómo sentirme, pero quiero intentarlo. No sé cómo sentirme, aunque tal vez algún día lo consiga. Tal vez, algún día. Quizás algunas personas lo único que vieron en la película fueron cosas que le ofendieron, le chocaron o que le generaba como un poco de molestia. Sin embargo, las preguntas que se hace Barbie son muchas de las mismas preguntas que se hace la fe cristiana. Porque plantea una serie de interrogantes que el cristianismo ha levantado desde sus raíces históricas, ¿sí? Hay un propósito en las cosas que hacemos, hay un sentido en la vida, hay algún orden universal detrás de toda esta realidad caótica en la que vivimos, o simplemente son fenómenos, ¿no? Y como Barbie, solo soy alguien que alguien compró o solo soy materia, básicamente, ¿sí? ¿Existe algo más? ¿Hay un sentido de estar vivos? ¿Sí? Así que quiero agradecer públicamente a Billie Eilish, a Margot Robbie y a Barbie por volver a poner las grandes preguntas existenciales de la vida sobre la mesa en un contexto como este, porque la fe cristiana también se hace la pregunta acerca de la búsqueda de sentido, la importancia de que la vida humana no sea simplemente algo pasajero que no apunta en ningún lugar, ¿no? Así que me gustaría que nos hagamos juntos en esta mañana la pregunta de Barbie. ¿Para qué fui hecha? ¿No? Esa pregunta de Barbie es la misma que vamos a intentar hacer nuestra mañana y vamos a tener 3 palabritas que nos van a servir un poquito como brújula. Son palabras muy antiguas. Hay 2 que vienen del latín y una viene del griego. Pero estas expresiones nos van a ayudar a nosotros a intentar de a poquito responder a la pregunta de Barbie. En primer lugar, missio Dei. En segundo lugar, charismata. Y en tercer lugar, vocatio. Missio Dei, charismata y vocatio. Si me ayudan repitiendo, así se graba esta idea. Muy bien, no se preocupen que no es ningún hechizo de Harry Potter, no va a pasar nada raro en la sala, ¿sí? Missio Dei, charismata y vocatio. Vamos a la siguiente, Nico. Dios. Los charismata son lo que nosotros generalmente conocemos como los dones espirituales o los carismas. Y finalmente la vocatio tiene que ver con la vocación. En esta mañana vamos a intentar desglosar estas palabras, no como conceptos abstractos para que nosotros entendamos de qué va el universo desde un lugar, de una posición elevada, sino como respuestas muy prácticas que nos van a ayudar a nosotros a acercarnos a la pregunta de Barbie. Vamos a empezar primero desde la missio Dei, la misión de Dios, es decir, el plan maestro de Dios para el universo, para el cosmos. Luego vamos a hablar de los charismata, estos dones espirituales que Dios da para el cumplimiento de esa misión. Y finalmente vamos a llegar a la vocatio, la vocación, que vendría a ser nuestra respuesta específica dentro del contexto de la gran misión de Dios. Y vamos a hacer todo este recorrido con la ayuda de una iglesia que existió hace unos 2000 años. La iglesia que se juntaba en la ciudad de Corinto.
que más o menos se veía así en el siglo I. Conocemos a la iglesia que se reunía en la ciudad de Corinto gracias a la que nosotros conocemos como la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Sí? Esta es una iglesia que se reunía en una ciudad bastante particular. Corinto era una ciudad muy importante por varias cuestiones. En primer lugar, porque estaba en un cruce de caminos, tanto por tierra como por mar. Es decir, al igual que Málaga, por ejemplo, es un lugar donde se llenaba de marineros, donde se llenaba de gente en tránsito, gente que iba a comerciar y a hacer cosas. Donde hay marinero y hay movimiento, hay mucha diversidad cultural y generalmente muchos excesos también, ¿no? Lo que pasa en Corinto queda en Corinto. La idea era que es un lugar donde la gente iba a hacer negocios, donde había muchos templos importantes, donde sucedían una ciudad asociada con el descontrol, con muchos de los desafíos que quizás hoy en día nosotros conectamos con vivir en un mundo tan complejo, ¿sí? Nosotros miramos el mundo y decimos, está rara la cosa, hay muchas cosas que no entendemos, que nos ponen incómodos. Bueno, así se sentía un poco vivir en Corinto también en el siglo I. Estaba entonces en un cruce de caminos tanto marítimo como a nivel terrestre, ¿no? Y por eso Corinto era una ciudad muy importante. De hecho, en el siglo I, donde se escribe esta carta, la ciudad más importante del imperio, Roma, tenía 1 millón de habitantes. En esa misma época, o sea, 1 millón, nada más que 1 millón, tenía Roma. Corinto tenía 500.000 habitantes, ¿sí? Era una ciudad muy importante dentro del panorama de la época. Y, por supuesto, las reuniones que sucedían en la ciudad de Corinto y en otros lugares del Imperio Romano no se parecían en nada a muchas de las ideas que nosotros tenemos como una gran iglesia de nuestra época. Una reunión en Corinto podría haber sido una cosa como esta, ¿sí? Personas que nos vemos la cara, nos reconocemos entre todos, ¿sí? No se reunían en grandes templos, sino en casas, pequeños grupos, 20 personas, 30 personas, ¿sí? No estamos tan lejos de este contexto en el cual sucedían las reuniones de la iglesia primitiva. El tema es que, como no había grandes estadios o grandes salones para que se reunieran todos, lo que solía pasar es que se juntaban en un templo, en una casa templo, otros se reunían en otra casa templo, otros se reunían en otra casa templo. Y con el paso del tiempo, como todos los seres humanos, van desarrollando características propias, van desarrollando teologías propias, matices, formas de entender, prácticas, facciones. Y ante esa situación, Pablo les escribe algo muy urgente, pero también con un perfil pastoral muy importante. Les dice así: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas que entre ustedes hay, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, otros dicen, yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. ¿Sí? Le llegan los rumores que en la casa de Cloé se estaba haciendo un lío, ¿no? Porque un grupito que se juntaba en una casa empezaba a ver a los otros y ya no se reconocían tanto, porque uno dice, no, yo me identifico más con el fundador de esta iglesia, Pablo, Saulo de Tarso. Otros dicen, no, yo me identifico más con Apolos, que era un predicador, según lo que dice el libro de los Hechos, un predicador muy vehemente, con mucha retórica. Otros se identificaban más con Pedro, ¿sí? El gran líder de la iglesia primitiva. Y otros, seguramente los más espirituales, decían, no, yo no estoy en estas cosas, yo estoy con Cristo, ¿sí? Yo me identifico con Cristo y con nadie más. Sin embargo, Pablo dice que en la iglesia no puede haber espacio para estas disputas por la autoridad o por el poder o por quién tiene la última palabra, ¿sí? Pablo quiere dejar muy, muy en claro que de todas estas diferencias, más que encontrar a quién nosotros deberíamos poner en la punta de la pirámide, Pablo dice, siempre hay que recordar que Cristo es el centro de todas las cosas y todos los otros partidismos que puedan llegar a surgir tienen que supeditarse a eso. Cuando hablamos acerca de la Missio Dei, la misión de Dios, nos referimos al proyecto, el plan maestro que da sentido a el cosmos, todas las cosas, ¿sí? Desde el principio de la creación y hasta el fin de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como solemos decir, vemos cómo Dios ha estado en un constante movimiento. El Dios del que habla la Biblia no es un Dios estático, no es el Dios de los filósofos, el Dios del que hablaba Santo Tomás, que decía, bueno, Dios crea el mundo y después lo deja para que vaya para adelante. No es mucho lo que encontramos en la Biblia, esa narrativa. Encontramos un Dios que está en constante movimiento. Gracias.
encontramos un Dios que no solamente está haciendo cosas para involucrarnos a nosotros en su plan, sino que también estamos viendo cómo está presente en la creación, en las estructuras de la sociedad. Dios no aparece como un Dios distante o como un Dios indiferente, sino como alguien que se involucra y alguien que actúa. Eso lo vemos a lo largo de la narrativa sagrada. Podríamos decir, hablando de la Missio Dei, que Dios es un Dios misionero. La misión tiene que ver con el envío, ¿no? Y vamos a ver constantemente a lo largo de la Biblia cómo Dios se envía a sí mismo en algún punto, ¿no? El versículo más famoso de la iglesia evangélica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, ¿sí? Esa idea de enviar, ¿sí? Dios es un Dios misionero que está en un propósito eterno de restaurar y reconciliar todas las cosas consigo mismo en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de todas las cosas, no hablamos solamente de mi alma para que flote. No estamos hablando de mi alma sale volando y llega a encontrarse con Dios. Estamos hablando de una reconciliación que tiene que ver con mi propia interioridad, con mi relación con el prójimo, con la naturaleza, con la creación completa y con Dios, ¿sí? Es una reconciliación que abarca todas las cosas. Y justamente de eso es lo que hablamos cuando hablamos acerca de la Missio Dei. La Missio Dei no es un propósito improvisado ni de último momento, sino que lo vamos a encontrar como una constante dentro de la narrativa bíblica. Desde el caos inicial, en el cual el Espíritu flotaba sobre la faz de las aguas, hasta el destino final en el cielo nuevo y la tierra nueva, vamos a ver cómo Dios va encadenando su historia en un trabajo constante misionero, ¿sí? Un Dios que se entrega a sí mismo. Justamente Pablo, bien al principio de la primera carta a los Corintios, escribe sobre este plan maestro, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice así: la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Es decir, Dios, desde antes de la creación del mundo, está en un movimiento misionero, y ese movimiento misionero durante mucho tiempo fue misterioso. Esto habla también el libro de al principio del libro de Hebreos encontramos esta idea. Hace mucho tiempo Dios viene haciendo cosas con nuestros padres, con los profetas y demás, sin embargo ahora el misterio se ha revelado, ¿sí? Cristo ha sido revelado y por lo tanto el misterio ha sido roto y lo podemos ver más claramente, ¿sí? El hecho de que Dios es un Dios misionero. Si la misión de Dios, la Missio Dei, es el plan maestro de Dios, los charismata son los insumos, son los recursos, son los elementos y las estrategias que Dios da para mandarnos a la misión y mandarnos a la misión preparados, ¿sí? Dios no nos llama a su propósito eterno y misterioso sin prepararnos para esa misión. No nos deja desarmados y no nos manda sin provisiones. Por el contrario, nos da herramientas específicas que nos permiten participar en esa misión. Esta palabrita charismata, con la que hablamos de los dones espirituales, podríamos traducirla como dones de la gracia. Dones de la gracia, porque la palabra charismata viene del griego charis. Charis es la palabra que nosotros usamos para gracia y está en la raíz de muchas palabritas que usamos en español, como gratis. Viene de la misma palabra de charis o gratitud. Todas estas palabritas vienen de la misma raíz de charismata. Por eso quizás dones espirituales o dones de la gracia son palabritas que nos ayudan a entender de qué va. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 3 grandes listas de dones. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 12. Son 3 listas de dones donde Pablo hace un recorrido de diferentes charismata que él encuentra, ¿no? Y cuando uno se pone a leer todo eso, se va a llevar algunas sorpresas que me gustaría contarles en esta mañana. Fíjense cómo empieza bien al principio 1 Corintios. Dice así: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los charismata, los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen.
Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense, parte de perseverar y mantenerse firmes hasta el final es el hecho de que en Cristo hemos recibido todos los dones espirituales que necesitamos. Fíjense cómo las cosas van de la mano. No podríamos perseverar hasta el final si no hubiéramos recibido todos los dones inmerecidos, dones de la gracia que hemos tenido en Cristo Jesús. Hace muchos años me invitaron a participar de una charla que tenía que ver con los dones espirituales. Yo estaba saliendo de la adolescencia y me invitaron a participar de esta charla que me llamó bastante la atención. Cuando llegamos nos dieron una hojita que tenía 26 dones. La gran mayoría de ellos estaban tomados de las cartas de Pablo, estas de las que estamos hablando, ¿no? Y algunos del resto de las escrituras, pero sobre todo las cartas de Pablo. Y generalmente decía, el título del don, eran 26, el título del don, una pequeña descripción y, por supuesto, para que nos quedemos tranquilos, versículos bíblicos entre paréntesis. Si no hay versículos bíblicos entre paréntesis, no es bíblico, ¿no? Pero si hay versículos, por más que nosotros no los chequemos, nos quedamos más tranquilitos. ¿Sí? Entonces estaba el título, estaba una pequeña descripción y versículos entre paréntesis. Y cuando uno escuchaba esa charla, parecía que era evidente que en el texto bíblico, así como encontramos la Trinidad, encontramos 26 dones. Encontramos 26 dones que son así y había referencias bíblicas que lo justificaban. El tema es que, a diferencia de lo que muchas veces no hacemos, me puse a ver qué decían esos versículos bíblicos. Y ahí me llegó una sorpresa. Porque esa lista de 26 dones, que parecía una lista cerrada y que era evidente en sí misma, parecía que no tenía fisuras. Sin embargo, había varias explicaciones que estaban un poco tomadas de los pelos, explicaciones sin sentido, un poco forzadas, porque constantemente parecía que se estaban mezclando actividades que correspondían a todos los cristianos con dones específicos de la gracia para algunos. Entonces, por ejemplo, bueno, vos tenés el don de la misericordia o la hospitalidad, siendo que hay versículos que claramente dicen que la misericordia y la hospitalidad deberían ser características que definen a todos los cristianos y no solamente a algunas personas, ¿no? Además de todo eso, había como explicaciones que no terminaban de cerrar de lo que técnicamente estaban describiendo, ¿sí? Entonces eso me hizo a mí pensar un poquito en qué entendemos por dones espirituales, cuestionar esta idea de qué es lo que entendemos por dones espirituales. ¿Hasta qué punto un don espiritual es algo personal? ¿Sí? Un don específico de la gracia que Dios me da a mí, diferente del que te da a vos, o simplemente algo que más o menos tenemos entre todos. ¿Los dones espirituales son una lista fija y cerrada? ¿Son 26 dones como esa lista que me mostraron? ¿O debería ser una cantidad más variable y abierta? ¿Son cosas específicas, extraordinarias? ¿O son cosas más o menos comunes y corrientes? Cosas esperables en una persona que tiene una fe más o menos saludable. ¿Sí? Me empecé a hacer todas estas preguntas y me di cuenta de que el modelo que había de fondo, detrás de esta explicación de los 26 dones, se parecía un poquito a esto. ¿Sí? Había cajitas. Y uno se tiene que meter adentro de la cajita. ¿Sí? La idea de esta gente era que yo, completando esa lista, dijera, ok, yo me meto en la cajita de maestro. Y la persona que está al lado mío dice, bueno, mi cajita es la de hospitalidad o la de pastor. Si yo encuentro mi cajita, yo ya sé a dónde voy. Ya sé el propósito de mi vida, sé responder a la pregunta de Barbie. ¿Para qué fui hecho? ¿No? Si nuestra vida entra en una cajita, pareciera que de una forma bastante clara y mecánica, el camino para nuestra vida, la voluntad de Dios para nuestra vida está clara. Pero me parece que las cajitas no son la mejor manera de hablar de esto. Me parece que es un poco problemática la teoría de las cajitas para hablar acerca de los dones espirituales, y para hablar acerca de eso vamos a necesitar la tercera palabra, que es vocatio, la vocación. Cuando hablamos de la vocación, la cosa se pone mucho más íntima, mucho más personal, porque ya estamos hablando de la forma concreta en la cual cada uno de nosotros participa y se ubica en la misión de Dios. Y perdónenme ustedes que me pongo un poco nerd con esto, pero creo que para entender por qué las cajitas no son una muy buena forma de hablar de esto, necesito hablar acerca de teoría literaria. La forma tradicional de pensar los géneros literarios en la teoría literaria clásica es pensarlo como cajitas. Es decir, esta cajita se llama poema épico.
Esta cajita se llama novela de detectives. Esta cajita se llama poesía bucólica. Esta cajita se llama barroco español. Entonces, cuando yo estoy leyendo, digo, ¿qué hago con Góngora? Lo meto en la cajita de barroco español. ¿Qué hago con Garcilaso de la Vega? Lo meto en poesía bucólica. ¿Qué hago con Sherlock Holmes? Lo meto adentro de novela de detectives. Esa es la forma clásica acerca de pensar los géneros literarios. Son categorías fijas que permiten clasificar de una manera bastante certera diferentes obras. El tema es que la genialidad suele poner en crisis a las categorías. Y en el siglo XX sucedió algo muy interesante porque de pronto surgieron un montón de figuras. Pienso en Jorge Luis Borges, Virginia Woolf, pienso en Marcel Proust, pienso en Kafka, pienso en James Joyce. Todos personajes que de pronto empezaron a crear obras que ya no sabías en qué cajita meterla. Pienso en Chesterton, por ejemplo, que Chesterton te hace una novela de detectives donde el detective es un sacerdote, no un detective propiamente dicho, y no está resolviendo tanto misterios de que alguien murió, sino misterios sobrenaturales. Pienso en Doctor House, que también es en algún punto un detective como Sherlock Holmes. De hecho, en la puerta de su casa tiene la misma dirección en la que vivía Sherlock Holmes, es un guiño, ¿no? Sin embargo, este acá no analiza crímenes, sino enfermedades. Entonces, en el siglo XX se produce un movimiento en la forma de entender los géneros literarios, más que como adentro o afuera de la cajita, como centro o periferia. Es decir, bien en el centro de lo que nosotros entendemos como novela de detectives está Sherlock Holmes. Y cuando nos vamos más a la periferia nos encontramos por acá a Doctor House. Está en la periferia de ese género, mucho más que Sherlock Holmes. Y dentro de lo que sería una serie sobre medicina, que en el núcleo duro capaz que encontramos a ER Emergencias, un poco más en la periferia lo encontramos a Doctor House, ¿sí? Entonces, de pronto, más que estar adentro de una cajita o de la otra, tenemos a una propuesta cultural que participa de diferentes centros y periferias. Y creo que a nosotros nos sirve justamente esta forma para pensar los dones espirituales. Porque más que pensarlo, mi vida está metida dentro de esta cajita, creo que esta forma nos ayuda un poquito más a entender la complejidad de la existencia humana. Tu vida está muy, muy, muy en el centro, seguramente de algunos dones y características y búsquedas, pero bastante en la periferia de otras. Y no significa que estés afuera de esa cajita. Significa que eso te influye, te marca, de maneras un poquito más tangenciales, más periféricas. Más que pensar mi vida está dentro o afuera de este don, me sirve pensarlo como mi vida está más en el centro o en la periferia. Y tu vocación es justamente ese pequeño puntito donde se entrecruzan los diferentes dones, talentos, capacidades, historia de vida. Ese puntito es tu lugar en el mundo. Ese puntito es tu pequeña pieza en el drama cósmico, en el plan maestro de la misión de Dios. Por eso creo que no nos sirve a nosotros pensar los dones como cajitas, como categorías y compartimientos cerrados, sino como expresiones únicas de la gracia de Dios en cada vida. Entonces, más que pensar en qué cajita yo debería meterme, en qué categoría encajo, quizás conviene que nos preguntemos, para responder a la pregunta de Barbie, cómo nuestras capacidades, nuestras experiencias, nuestros talentos se ubican en este mapa complejo donde se van entrecruzando y generando un lugar muy especial, único, que es para nosotros y que para la persona de al lado va a estar en otro lugar. Pablo dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esa es la palabrita que está por ahí. Colaboradores, en griego es sunergos, de donde nosotros sacamos la palabrita sinergia, ¿no? Entonces,
intenten visualizar la locura que implica que nosotros hacemos sinergia al servicio de Dios. Hacer sinergia con el Dios creador de todas las cosas, con el Rey del universo. Imagínense la locura de pensar que eso es algo simplemente posible. Y sin embargo es algo a lo que somos invitados, ¿sí? Es un regalo muy particular que nos han hecho, de poder sumarnos a esta gran historia, a esta gran narrativa y hacer sinergia, una colaboración con las cosas que Dios ya está haciendo. Y cuando hablamos de nuestra vocación, esa colaboración significa hacernos cargo de la pieza del rompecabezas que nos ha tocado. Abrazar nuestra vocación significa abrazar nuestra posición en el campo de juego. Y para abrazar mi posición en el campo de juego tengo que constantemente evitar dos peligros. En primer lugar, codiciar la posición del otro. Yo estoy jugando de 4. Me encantaría jugar de 11. ¿Sí? Parte de abrazar tu vocación es dejar de codiciar las vocaciones de los demás. Dejar de codiciar las posiciones en el campo de juego que tienen los demás. Y el segundo peligro que hay que evitar constantemente es querer convertir al otro en un reflejo de quién soy. Querer hacer que el 11 juegue de 4, que el 10 juegue de 4, porque yo estoy tan seguro que el 4 es el que va a salvar el barco, que quiero hacer que todos sean simplemente una copia matizada de quién yo soy. La palabrita vocatio, vocación, históricamente estuvo reservada para las personas que tenían un llamado especial y específico dentro de las cuestiones eclesiales. En la Edad Media, por ejemplo, se creía solamente que las personas que tenían vocación eran las que se dedicaban a la vida religiosa, monjes, sacerdotes, mientras que el resto de las personas vivían vidas ordinarias. Solamente las que tenían vocación se dedicaban a las cosas religiosas. El resto era pueblo, ¿no? Sin embargo, un monje bastante temperamental de Alemania, se le ocurrió que esto no terminaba de hacer justicia a lo que encontraba en el texto bíblico. Y por supuesto estamos hablando de Lutero. Lutero usó la palabrita Beruf, que en alemán significa vocación, para hablar acerca de que lo que hace un comerciante o un maestro o un artista o una mamá es tan digno, es tan espiritual como lo que hace el pastor, el sacerdote o el monje. Es tan valioso, tan importante y es tan vocación como la vocación específicamente religiosa que puedan llegar a tener algunos. Desde entonces no se piensa la vocación como algo que se limita únicamente a la vida eclesiástica, sino como el lugar donde nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras responsabilidades diarias se van encontrando con el propósito de Dios. Y esto cambia dramáticamente la forma en la cual nosotros pensamos nuestra cotidianidad. Porque significa que de pronto nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras decisiones cotidianas, todo eso pueden ser formas concretas en las cuales participamos en la Missio Dei. Formas específicas en las cuales, a partir de nuestra vocación, abrazamos la misión de Dios. Algo interesante que me parece sobre las vocaciones es que no vienen con manual de uso. No viene una síntesis fácil de aplicar acerca de por qué las vocaciones son de una forma o de otra. Nadie más puede responder a la pregunta de cuál es mi vocación salvo vos. Nadie más tiene la capacidad de responder a esa pregunta porque tu puntito es único en el mapa. Cada uno de nosotros es responsable de un píxel. Dentro de la gran pantalla de Big Picture, de la revelación, cada uno es responsable de un píxel. Lo que te toca a vos es encenderlo en el momento correcto y con el color correcto. Uno mira, ¿qué va a importar? ¿Qué va a importar si yo en este momento no tengo ganas de prender, no me toca, no me brota, no me nace? Bueno, en la pantalla se nota. Por más que uno no diga, el mundo es demasiado grande, mi píxel es absolutamente insignificante, sin embargo, en una pantalla cuando hay un píxel roto se nota. De igual manera nosotros estamos también dentro de la gran imagen de la revelación y la forma en la cual respondamos o no respondamos. Y quizás nuestro llamado para responder implique acompañar a alguien en su dolor, a lo mejor es enseñar, a lo mejor es crear, a lo mejor es construir o investigar, a lo mejor es desarrollar un talento muy específico o algo muy general. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un píxel que cuidar. Por eso Pablo cierra el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios diciéndolo de una manera muy clara. Dice así:
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el que empieza diciendo, a cada uno de ustedes Dios le ha dado un don muy especial, muy espiritual, que los va a preparar para poder estar a la altura de ese plan eterno. Pablo empieza así y termina diciendo, no se preocupen, que todo lo que ustedes hagan haciendo sinergia con Dios no es en vano. La vocación entonces no es ni un título ni una cajita en la cual nos metemos, sino que es una forma muy particular de vivir y de responder a la misión de Dios. Y lo más interesante acerca de las vocaciones es que cambian, evolucionan como los Pokémones, se desarrollan a lo largo del tiempo. Y de pronto cuando uno tiene 22, la vocación tiene ciertos matices, ciertas preocupaciones, ciertas características. Y cuando nos encontramos con 35, hay un corazón que seguramente se mantiene, pero hay contextos, hay realidades, hay formas concretas donde uno pone en práctica su vocación que han cambiado. Porque parte de la vocación es responder a contextos específicos que habitamos. Estamos ya llegando al final de esta charla y 3 expresiones nos han ayudado a responder a la pregunta de Barbie. Cuando hablamos acerca de misión, nos referimos al plan eterno del Dios que está redimiendo y reconciliando todas las cosas. Cuando hablamos de los charismata, nos referimos a los regalos inmerecidos o regalos de la gracia que Dios nos da para capacitarnos, para ser eficaces en su misión. Y cuando hablamos de la vocatio, la vocación, hablamos de la respuesta cotidiana, concreta, personal que damos a la misión de Dios. Y estas 3 palabritas juntas nos hacen recordar algo muy esencial, y es que no estamos acá por accidente. De ninguna manera estamos acá porque se nos cayó un píxel y ahora te toca a vos administrarlo. No, acá hay una imagen de la cual nosotros somos parte. No estamos hablando de que somos resultado del azar ni de las circunstancias. Dijimos antes de que Dios es un Dios misionero. Y a un Dios misionero le encanta rodearse de hijos misioneros. Hijos e hijas enfocados en la misión. En misión. Y por eso si Bárbara, me imagino, estuviera acá, quizás la respuesta que necesitaría escuchar Bárbara esta mañana sería, Barbie, fuiste creada para algo más que simplemente existir. Fuiste creada para hacer sinergia con Dios. Fuiste creada para colaborar en el plan maestro de la reconciliación y la restauración y la sanidad y la plenitud de todas las cosas. Y quizás si te sentís un poquito como Barbie, sin saber muy bien para qué fuiste creada, o flotando, sin saber si hay un propósito, o si es puro caos, o si soy lo que soy porque me criaron en mi familia. Me gustaría que te lleves con vos una convicción que me mantuvo flotando en momentos donde todo estaba bastante caótico. Y la convicción es la siguiente. Soy hijo de un Dios misionero y al igual que mi padre, tengo una misión. Me gustaría que eso lo puedas repetir, que te lo puedas grabar. Soy hijo o hija de un Dios misionero y al igual que mi padre, tengo una misión. En muchos momentos donde no entendía nada, donde no sabía muy bien por dónde iba la vida, mi historia, o si había algún tipo de sentido en todo, esa maderita me mantuvo flotando, impidiendo que me hundiera en la oscuridad o en el sinsentido o en el nihilismo. Soy hijo de un Dios misionero y al igual que mi padre, tengo una misión. Dios está redimiendo todas las cosas en Cristo. Y cuando entendemos que nosotros no somos un píxel anárquico flotando en el universo, sino que somos parte de una imagen mayor, todo eso nos hace sentir que nuestra vida ocupa el lugar que tiene que ocupar. Y que no hay una alegría más grande que abrazar el píxel que te tocó. Es parte fundamental de encontrar la plenitud de la vida. Abrazar el píxel que te tocó sin codiciar el de los otros y sin querer que todos jueguen en tu posición. No me gustaría que estas ideas se queden en un plano teórico, que cierren ahí, ¿sí? Me gustaría que ahora en grupitos, ya que estamos así, quizás por acá puede haber un grupito, otro por allá, ¿sí? Me gustaría que charlemos a partir de estas 3 preguntas. Son preguntas muy sencillas. En primer lugar, ¿qué dones espirituales creo que Dios me ha dado? ¿Sí? ¿Cuáles son los charismata que creo que Dios me ha dado? En segundo lugar,
cómo estoy participando en la misión de Dios desde mi vocación. De qué maneras, desde mi pequeño lugar en el mundo, estoy participando de este gran plan maestro que es la misión de Dios. Y finalmente, ¿qué me está llamando Dios a hacer en este tiempo de mi vida? Dijimos que la vocación es como un Pokémon que se va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, en este momento y en esta ubicación precisa de tiempo y espacio en el que estoy, ¿qué creo que Dios me está llamando a hacer concretamente? Podemos quizás unos 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Nos reunimos en grupitos y charlamos a partir de estas preguntas. Disculpe que interrumpo un poquito. Perdón, Vane. No queremos que se extienda mucho más por personas que se tienen que ir, pero si quieren, me gustaría que podamos compartir la Cena del Señor y quizás después, quienes quieran, pueden seguir charlando un poquito más. Me gustaría, siempre que compartimos la Cena del Señor, tiene tantos ecos y tantas implicaciones. En este contexto me gustaría que la podamos compartir en el contexto de que estamos hablando de la misión de Dios, de las vocaciones, de las formas en las cuales Dios nos ha capacitado. Cuando compartimos la Cena del Señor, no solamente recordamos lo que el Señor hizo, sino que también anunciamos el cierre de esta historia, ¿no? Me gustaría que podamos compartir el pan y el vino recordando nuestro pequeño lugarcito en esa gran historia. De qué manera nuestra vida participa y colabora de ese proceso de redención que hemos visto de una manera muy especial en la cruz de Cristo y del cual todavía estamos esperando la consumación de todas las cosas. El momento en el cual finalmente se ponga la frutillita del postre, ¿no?, de toda esta gran narrativa sagrada. Estamos esperando ese momento. Te pedimos, Señor, que en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en la manera en la cual cotidianamente el tiempo va pasando, podamos ser conscientes de que nuestra historia no está desperdigada, ni es puro caos, ni absurdo. Nuestra historia está siendo parte de esta gran narrativa. Esta narrativa que tuvo muchos hits a lo largo de la historia, pero uno puntual en la cual diste tu vida, Señor, y en la cual resucitaste y venciste a la muerte. Y vamos a tener otro gran momento en la consumación de todas las cosas, cuando vengas con poder y con gloria. Estamos esperando ese momento y estamos anunciando ese momento. Así que a la luz de esa gran narrativa, compartimos el pan y compartimos el vino. Y así te agradecemos en esta mañana, Señor, por abrir la mesa una vez más, por invitarnos, así como nos das de tus dones, nos diste de tu vida, nos das de tu espíritu. Estás constantemente dando, constantemente misionando. Nosotros también queremos, no por culpa, sino por gratitud, retribuirte viviendo nuestra vida llena de tu gracia. Queremos que nuestro domingo, nuestra semana, esté llena de la conciencia de que somos hijos, hijas de un Dios misionero y al igual que nuestro Padre tenemos una misión. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos damos por despedidos quienes se tengan que ir y si no, pueden quedarse hablando hasta que las velas ardan.